Acompañamos en la rotativa del aire. Volvemos al Congreso de la República. Información con Diana Falcón. Diana, adelante. Palacio de Gobierno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, hace un pronunciamiento luego de una actividad en Palacio de Gobierno. Se ha firmado la ley que adopta medidas extraordinarias y transitorias contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público. Él se encuentra junto al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y un grupo de transportistas. Escuchemos. En la lucha contra la delincuencia. Quisiera que acá uno de los representantes de los transportistas que han estado con nosotros en la firma del presidente Gerí les diga unas palabras. Adelante. Gracias, presidente. Señores periodistas, muy buenas tardes. No es la primera vez que estamos conversando con ustedes. Hace tiempo manifestando nuestro malestar, nuestra inconformidad con las cosas como se venían trabajando. Hoy, después de casi un mes, con tiempos bastante acotados que le hemos puesto al Ejecutivo y al Legislativo, pero de manera responsable, los transportistas vemos culminada una parte de nuestra labor. Se ha firmado la ley donde hemos pedido que se cree una unidad de élite conformada por lo mejor de la policía, lo mejor del Ministerio Público, lo mejor del Poder Judicial, para que de manera conjunta y articulada puedan hacer frente a toda esta lacra que nos está todos los días invadiendo, matando, asesinando, no solamente a nuestros compañeros del transporte, sino a la ciudadanía. Debo de agradecer el trabajo fuerte, continuo, Congreso de la República, que lo hizo suyo en los tiempos que hemos mencionado, acotado. 10 días para que se vea en comisiones, 5 días para que sociabilice y 15 días para que pudiera salir incluso exonerando de comisiones. Hoy día debemos ver de que hay tiempos nuevos, existe liderazgo y existe voluntad inmediatas de golpe psicológico que tendremos que dar. Nos toca trabajar todavía en las medidas inmediatas de golpe psicológico que tenemos que dar a esta lacra, pero consideramos que después de que hemos visto de que hay liderazgo y voluntad política, juntos el Estado, la sociedad civil y nosotros los transportistas podremos hacer frente e iniciar esta batalla que estamos iniciando el día de hoy. Muchas gracias. Ante la coordinadora de transporte, ahora tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Escuchemos. Parte del gobierno que preside el presidente Gerí, quería darle unas palabras. Esencialmente, ustedes saben que la política no es imposición, no es violencia, no es adoctrinamiento, no es la obligatoriedad de creer en un solo libreto despreciando las perspectivas de los demás. Por el contrario, esta ley que ha sido promulgada el día de hoy es la expresión de la política como consenso, como el arte de generar confianza en torno a instrumentos que benefician a la población. ¿Qué mejor ejemplo de un instrumento legal que ha surgido de los propios grupos interesados, de los propios grupos sociales de transportistas organizados que han generado un instrumento legal que ha pasado por el Congreso, ha sido socializado, ha sido trabajado, perfeccionado en el Congreso y luego ha sido también finalmente promulgado por el Ejecutivo, por un gobierno que está comprometido con luchar contra la delincuencia, específicamente contra la extorsión y el sicariato que aflige a los transportistas y a la sociedad en general en el menor tiempo posible. Este es el ejemplo de lo que es la política. Pongamos sentido común a la política. Dejemos de lado nuestros intereses personales, los egoísmos, los falsos egos y sobre todo el deseo de obtener objetivos políticos en función de la violencia que podamos generar. Las necesidades y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en general y concretamente la protección del transporte público debe ser una tarea de todos, por encima de los intereses electorales, por encima de los intereses ideológicos. Muchas gracias.
Muy bien, era. Buenas tardes. Para consultarle el caso de INPE, que es un tema muy delicado. Tendría que ser estudiado en próximas tardes. Marcia Vilés de Pego para consultarle el caso del INPE, que es un tema muy delicado. Tendría que ser instituido en las próximas horas tras la revelación de audios comprometedores. Y la pregunta para el señor Rospigliosi es, ¿cuál es su opinión al respecto? Pedro Castillo podría ser liberado, excarcelado, porque muchos partidos políticos están ofreciendo ello en campaña política. Hemos visto que está participando para diputado, pero a la vez también se ve a un Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, que también está como candidato. ¿Qué tendrían que hacer desde el Parlamento Nacional? En este momento, tanto en la policía como en el INPE surgen diversos tipos de denuncias. Lo que ya había yo afirmado en días anteriores es de que, por principio, cuando se va a la guerra, que tienen que dirigir esta guerra, que tienen que enfrentar al enemigo en la primera línea de batalla. No obstante, no quiere decir que ante hechos evidentes el gobierno no tenga que tomar medidas de emergencia, medidas sobre la marcha. Pero esto en ningún caso debe significar una desmoralización a aquellos funcionarios que con mucha vocación, con espíritu de servicio, de compromiso con la sociedad, vienen desarrollando con uniforme o sin uniforme estos servicios bajo riesgo incluso de su vida. ¿Cómo está? Respecto a esa pregunta, estamos viendo que pretenden postular a diversos cargos públicos personajes que o están encarcelados, o están prófugos, o están procesados al borde de una sentencia. Algunos de ellos están inhabilitados por decisiones legítimas del Congreso y otros están a punto de ser inhabilitados. Nosotros confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones tomará las medidas adecuadas respecto a todos estos casos y que el Jurado Nacional de Elecciones, estamos convencidos, no se dejará intimidar por algunos jueces o magistrados que están tratando de pisotear el orden constitucional e imponerse sobre el que es el organismo adecuado para tomar decisiones en última instancia sobre el proceso electoral. Ese organismo es el Jurado Nacional de Elecciones y en él confiamos. Buenas tardes. Usted ha mencionado acciones con respecto al jefe del INPE. En la gestión del señor Paredes se han escapado 2 personas de diferentes espacios penitenciarios y además ahora se suma este audio que lo involucra en un presunto acto de coimas. ¿Qué acciones, según lo que acaba de señalar, se van a ejecutar sobre él? Y para el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señor, buenas tardes, por favor. En su calidad de presidente del Parlamento, por favor, quisiéramos saber si están a cargo de la Oficina de Participación Ciudadana, que es lo que sabemos y lo que se ha confirmado, y a esta oficina pertenecía el señor Daniel Lúzar, a quien se le observa que fue quien trasladó la Cámara del Parlamento Nacional a una actividad al mitin de Fuerza Popular en Trujillo, en donde lanzó su candidatura la señora Keiko Fujimori. ¿Cuál es su responsabilidad en este hecho, teniendo en cuenta que usted es el presidente del Congreso? ¿Y qué se va a hacer con el señor Edwin Lévano, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana? Edwin Lévano, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Sobre la primera parte de la pregunta, hay que tener mucho cuidado porque la actitud normal que hemos visto, y ustedes como periodistas son testigos, es cuando un jefe en cualquier actividad dentro del Estado, cuando un jefe ajusta y exige a sus subordinados conducta o actitudes correctas, normalmente es saboteado por mandos intermedios. Lo que se ha dado lugar en muchas ocasiones en el INPE ha sido de que cuando un director de un penal ingresa con mano dura, inmediatamente la respuesta es el escape de 1 o 2 reclusos o el escándalo en torno a el pase de una droga, y esto normalmente es un instrumento para hacer que el funcionario correcto, exigente, pierda su ubicación en el Estado. Por tanto, en este momento el Ministerio de Justicia está en plena investigación y en las próximas horas se tomará una decisión,
pero no ajustada a la emoción o a la emotividad o a la necesidad coyuntural o a la reacción sin reflexión. La decisión que se ha de tomar en las próximas horas va a ser una decisión con la aspiración de ser la decisión adecuada de acuerdo a las evidencias. La situación del INPE es complicada. El INPE requeriría... Responde el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. ...penitenciarios y tiene unos 33.000 agentes penitenciarios y tiene aproximadamente 11.000, un tercio, que hay 140% de sobrepoblación en las cárceles. Y de esta manera muchas cárceles son realmente inmanejables por la cantidad de reclusos que hay y para la cual no estaban preparados. Todos esos asuntos deben resolverse lo más pronto posible, pero hay una situación concreta que es importante a tener en cuenta. Respecto a la pregunta que se hacía, el funcionario, el trabajador del Congreso que fue descubierto en esa situación, inmediatamente ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo respectivo. Él ha renunciado, pero eso no implica que no vaya a ser objeto de las sanciones correspondientes cuando este Consejo haga la investigación y aplique las sanciones necesarias. De otro lado, eso es independiente a los procesos penales que se les pueda realizar. Como producto de la investigación que realizará el Consejo Administrativo es que se van a ver si es que hay otras responsabilidades aparte de la del trabajador que cometió esa infracción punible. Última pregunta, Jorge Madico de Panamericana Televisión. Muy buenas tardes, doctores, señores, congresistas, señor Premier. Jorge Madico de Panamericana Televisión. Tengo dos preguntas. La primera dirigida al Premier Ernesto Álvarez Miranda, que trata sobre cuál es el rol que cumple la señora Gina Gálvez en Palacio de Gobierno, porque la hemos visto dentro del primer círculo de seguridad del presidente, lo acompaña en sus actividades nocturnas con la policía, se puede ver que lo aconseja y lo visita en Palacio de Gobierno, pero no tiene ningún vínculo laboral con Palacio. Es una asesora en la sombra, sabiendo que tiene además una sentencia por negociación incompatible y alrededor de 20 denuncias por corrupción. Si pueden, por favor, esclarecer, transparentar esta situación. Y la segunda pregunta dirigida al señor Fernando Rospigliosi. Ya se conoce la identidad del camarógrafo que estaba utilizando una cámara del Congreso de la República, un bien público, puesto al servicio de los fines particulares del Partido Fuerza Popular. Se trata de Daniel Luza, cuyos vínculos con Fuerza Popular son claros. Incluso figura como aportante al Partido Fuerza Popular, ha trabajado en el área de participación ciudadana, como han señalado mis colegas, y ha aparecido grabando el lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular. Entonces, desde el Congreso tengo entendido que se ha aceptado la renuncia y han anunciado un proceso sancionador, pero ¿esto es suficiente o se trata de una lavada de manos? Ya que incluso hemos conversado con penalistas que señalan que estaríamos ante un delito de peculado de uso. Por favor, si pudieran responder esas dos preguntas. Gracias. En primer lugar, yo he tomado conocimiento, al igual que todos ustedes, en la noche, en los programas dominicales. Hemos tenido hasta el momento 4 ceremonias, tanto en Palacio como fuera de Palacio, y espero conversar con el señor presidente de ese punto en el transcurso del día. Tenemos una agenda muy recargada, como ya es, como ustedes son testigos, como ya es público y notorio. Estamos en una lucha permanente, día y noche, y en algún momento del día o de la noche se conversará al respecto de esa persona que aparentemente, de acuerdo a los videos que no sabemos en qué fecha se han producido, cuál es la situación y cuál es la actitud que debe asumir tanto Palacio como la PCM. En este momento no hay todavía una certidumbre de cuándo han sido efectuados esos videos y cuál es el rol que supuestamente podría tener esta persona en Palacio o en cualquier otro sitio del Estado, porque sí es cierto que ha sido materia de una resolución judicial, pues las resoluciones judiciales se deben acatar en toda su integridad. La pregunta que me hacen ya ha sido respondida y reitero entonces que inmediatamente que se conoció el hecho
esta investigación sobre la persona responsable de esta infracción al reglamento de trabajo del Congreso y se le van a aplicar las medidas sancionadoras correspondientes a pesar de que haya renunciado. En el tema penal, eso se va a encargar la Fiscalía. Así es que ese asunto está corriendo el trámite respectivo. Quisiera volver a reiterar que estamos acá con los señores transportistas para luchar contra la delincuencia, contra las extorsiones, contra los problemas que están realmente poniendo a los transportistas en una situación crítica. El Congreso nuevamente ha aprobado una ley anticrimen, como siempre lo ha hecho, como hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Leyes para proteger a la policía, para proteger a las Fuerzas Armadas y para luchar lo más severamente posible contra la delincuencia. Y vamos a seguir haciendo y vamos a seguir coordinando con los transportistas en este empeño que nos une a todos, al gobierno, al Congreso y a la sociedad representada por ellos. Muchas gracias, señores. Bien, se retira Fernando Rospigliosi. ¿Hay paro mañana, por favor? ¿Hay paro mañana? Las 8 gremios que hemos acordado, no va a haber el día de mañana paro. 8 gremios que se han reunido esta mañana con el presidente del Consejo de Ministros, gremios de transportes y comunicaciones, y también con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Se acaba de afirmar uno de sus voceros que por lo menos estos 8 gremios no van a acatar el paro programado para mañana. Regresando a la conferencia de prensa que dio Fernando Rospigliosi junto al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, lo que ha dicho Rospigliosi en torno a la Cámara del Congreso que se trasladó hasta Trujillo para un mitin de Fuerza Popular el último jueves, es que bueno, se están llevando a cabo investigaciones, pero a pesar de que se le preguntó qué responsabilidad tenía Edwin Lévano, quien es jefe de la Unidad de Participación Ciudadana del Congreso, que está adscrita a la presidencia del Congreso de la República y que es militante de Fuerza Popular, no explicó, no brindó mayores detalles el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Directo en directo, RPP. La información que nos traía Diana Falcón, entonces, desde Palacio de Gobierno. Bueno, sobre el tema del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros que este tema, el de los audios difundidos ayer por Cuarto Poder, van a ser investigados, ¿no? Sin apasionamiento, sin emociones, aunque dio la impresión, Joana, de que lo estaba respaldando, porque él decía, me refiero al Premier, cuando un jefe ajusta y exige a los subordinados, ¿no?, medidas concretas, es saboteado por mandos internos. Aparecen hasta pases de droga, huidas de delincuentes, pero, repito, el Ministerio de Justicia va a investigar y tomará una decisión sin emociones. Pero dan a entender que no es la primera vez que sucede un tipo de denuncia así con un jefe del INPE. Pero bueno, vamos a estar atentos a esto.